Ese que ustedes ven ahí huyendo de la prensa, bueno, ese es Todd Blanche, ex abogado personal del presidente Donald Trump y ahora fiscal general de los Estados Unidos, bueno, aspirando a fiscal general. Y lo que pasó hoy fue que el Senado lo sentó en una silla durante horas, bueno, y él no supo, o más bien no quiso, explicar ni una sola de las cosas que ha hecho al frente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y se lo voy a resumir así de simple. Miren, este hombre defendió a Donald Trump en corte cuando Donald Trump era un acusado criminal. Y después, en vez de irse a su casa cuando Donald Trump ganó la presidencia, bueno, Donald Trump lo puso a dirigir el Departamento de Justicia. La misma institución que se supone pues debe investigar al presidente, no protegerlo. O sea, es como si el abogado defensor de un caso terminara siendo el juez del mismo caso. Así de fácil. Bueno, y hoy en esta audiencia de confirmación, senadores de los dos partidos, demócratas y hasta incluso algunos republicanos, lo agarraron en documentos que él firmó, pero pues dice no haber escrito, en un fondo secreto de $50,000 que su propia agencia, el FBI, reportó como soborno y que él dice no conocer, en un indulto fiscal a la medida para Donald Trump, usando palabras que ni siquiera existen en el diccionario legal. Y en contradicciones bajo juramento sobre su propio testimonio pasado. Miren, es que aquí no estamos hablando de un funcionario torpe, mis amigos, estamos hablando de la persona que decide si Donald Trump responde ante la ley o no responde. Y hoy queda clarísimo que su respuesta a casi todo fue no sé, no recuerdo o eso no es lo que yo dije. Miren, esto empieza con Adam Schiff, que le pregunta a Todd Blanche por un documento, un acuerdo que Blanche firmó, y ojo con la secuencia. Primero, Blanche dice que él no escribió el lenguaje del documento. Después dice que no sabe quién lo escribió. Después dice que fue alguien del Departamento de Justicia. Pero tampoco sabe el nombre. O sea, básicamente Blanche firma documentos legales sin saber quién los redactó, ¿no? Así funciona el sistema de justicia de los Estados Unidos. Miren, mis amigos, uno firma y ya. Para eso está la firma, no para leer, según Blanche. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió entre Adam Schiff y Todd Blanche. Está en el lenguaje sencillo de su acuerdo, por cierto. ¿Escribió usted este lenguaje? Pero debe usar los hechos. Él aún no ha declarado impuestos, así que cuando los declare, no hay protección basada en este acuerdo. ¿Escribiste este lenguaje? ¿Yo lo redacté yo mismo? No. Escribiste este lenguaje, pero pusiste tu nombre en él. Entonces, ¿quién escribió esto? No conozco a la persona que lo escribió, no sé quién es. Alguien dentro del Departamento de Justicia. ¿Fue uno de los abogados del presidente o fue alguien del departamento? Luego, cuando Schiff le pregunta directamente si él rechazó esa defensa, bueno, Blanche le sale con yo no soy juez. Miren, eso se pone mejor todavía. Adam Schiff no suelta el hueso, le pregunta directo. Este acuerdo también lo protege a él, a sus hijos, a la Trump Organization de una auditoría o responsabilidad fiscal por los billones que hizo el primer año como presidente con el negocio de las criptomonedas. Y Blanche empieza el baile, ¿no? El bailecito, que no es retroactivo, que solo aplica a declaraciones futuras, que antes del acuerdo no hay protección. Pero Schiff lo acorrala ahí con la fecha exacta. Declaraciones de este año por ingresos del año pasado, presentadas antes de la fecha del acuerdo. Bueno, ahí Blanche pues se traba. No antes, no después del acuerdo. Se contradice él solo en vivo frente al Senado. Aquí está el asunto, amigos. No estamos hablando de un tecnicismo aburrido, estamos hablando de si el hombre que va a ser el fiscal general de Estados Unidos firmó con su propia mano un salvavidas fiscal para Donald Trump y su familia, sin poder explicar quién lo escribió ni por qué. Y ustedes ya saben cómo termina esto. Ok, ahora se viene el cruce con el senador Whitehouse. Ahora viene esta otra joyita. Fíjense en la pregunta. La pregunta es sencillísima. ¿Qué pasó con los $50,000 que el FBI reportó? Reportó, no inventó, no filtró, reportó, o sea, como dinero para sobornar a Tom Homan. La respuesta de Todd Blanche es, no sé de qué me habla. O sea, el fiscal general nominado no sabe nada de un soborno de $50,000 que su propia agencia, el FBI, puso por escrito. Miren, de verdad que si fuera el senador Whitehouse, ahí mismo repito la pregunta 5 veces seguidas, porque esa respuesta no es no lo sé, esa respuesta es no se lo voy a decir a usted. Ahora miren lo que pasó con el senador Coons. Escuchen esta respuesta, mis amigos, porque es una obra de arte, del no contesto sin decir que no contesto. El senador Coons le pregunta algo bien puntual. ¿Alguna vez le dijo que no a Donald Trump sobre el fondo ese, el de anti-armamentización, que no es otra cosa que dinero para perseguir a los enemigos políticos del presidente? Y Todd Blanche no dice ni sí ni no. Dice que no va a hablar de sus comunicaciones con el presidente.
que fue su abogado, que ahora es el fiscal general encargado, y remata con la frase que se va a repetir en cada titular. Confianza no significa decir que sí a todo. O sea, escúchenme bien este asunto. La pregunta no era filosófica, la pregunta era si él, como abogado del gobierno, frenó al presidente en algo específico. Y en vez de responder, Blanche nos da una clase de relaciones públicas sobre lo que debería ser un buen fiscal general. En teoría, ¿no? Miren, ahora esto sí que es delicioso, mis amigos, porque, bueno, aquí el que pregunta ni siquiera es de la oposición, es el senador Kennedy, republicano, MAGA, tirándole lo que se supone era la bola fácil del día. ¿Usted y el presidente son amigos? Una pregunta de cortesía, ¿no? Para que todo Blanche diga, claro que sí, qué honor, y siga el show. Y miren lo que contesta, soy su abogado, era su abogado. Ni siquiera pudo decir la palabra amigo. Si me hacen esa pregunta y mi primera respuesta es aclarar mi título profesional, ya ahí algo anda mal. Y fíjense en el chiste que él mismo suelta sin darse cuenta que no conoce a mucha gente que le diga amigo a su propio abogado defensor en un caso criminal. O sea, el propio Blanche está confirmando con su humor que la relación con Donald Trump nació de un caso criminal y que de ahí salió directo a subdirector y ahora fiscal general encargado. Ese no es un currículum, mis amigos. Esa es una carrera construida sobre haber defendido al jefe en corte. Bueno, luego Kennedy le pregunta si entonces son enemigos y Todd Blanche responde no, para nada. Uno se queda pensando, pues no son amigos, no son enemigos, entonces, ¿qué son? Porque hay una tercera palabra que nadie en esa sala quiere decir en voz alta y todos la estamos pensando. Bueno, mis amigos, aquí no nos alcanza el tiempo para pasarles cada cruce completo de lo que fue toda la audiencia de confirmación de Todd Blanche, así que les voy a hacer un resumen de lo que sucedió, de lo que se quedó por fuera. Y créanme que lo que se quedó por fuera es tan grave como lo que ya vimos. Empecemos nuevamente con White House, que se puso serio de verdad. Le pregunta por qué el Departamento de Justicia no presentó absolutamente nada, ni respuesta, ni acuerdo, ni oposición, en un caso donde un juez encontró colusión y fraude a la Corte. Nada, silencio total, y White House lo dice con esa frase que se las traduzco tal cual. El silencio es ensordecedor. O sea, cuando a un departamento de justicia lo acusan de colusión y prefiere no decir ni una palabra en su defensa, bueno, eso no es una estrategia legal. Eso es que no tienen defensa. Y remata mostrando una nube de palabras. Literal, ahí un gráfico con los términos que jueces, que todos los presidentes, no solo demócratas, han usado para describir el trabajo de este Departamento de Justicia. Pretexto. Cuando los jueces empiezan a coleccionar sinónimos de esto no cuadra, ya el problema no es político, es institucional. Bueno, después viene Cornyn, republicano, ojo, republicano, y hay Blanche, bueno, se enreda solo. Dice que el fondo de anti-armamentización está muerto, que es un tema cerrado, pero Cornyn le lee el contrato, solo se puede modificar por escrito y no hay nada por escrito. O sea, el fondo no está muerto, está dormido y sigue siendo un contrato exigible que Donald Trump o sus abogados podrían activar cuando les convenga. Y la cereza. Le preguntan qué significa lawfare o weaponización en el acuerdo de liberación de responsabilidad que le dieron a Trump. Y Blanche admite que ni siquiera son términos legales definidos que no están en ningún diccionario jurídico. Fíjense en esto. Le dieron a Donald Trump un indulto a la medida usando palabras que ni siquiera tienen significado legal. Eso no es un contrato, mis amigos, eso es un cheque en blanco. El senador Kennedy le pregunta por Jeffrey Epstein si traficó mujeres a alguien más aparte del mismo. Y Todd Blanche dice, no tenemos evidencia, pero se cuida de aclarar que eso no significa que no haya pasado. Y en la misma respiración se pone a aplaudirse a sí mismo por la transparencia del departamento con los archivos Epstein. Yo cuando escucho a alguien alabarse tanto por su propia transparencia, bueno, ya empiezo a sospechar de esa misma transparencia. Y luego vino el senador Blumenthal le pregunta algo que debería ser obvio. ¿Están de acuerdo en que los agentes no deberían disparar contra vehículos sin amenaza inminente? Y Todd Blanche no puede ni con eso. O sea, sale con que hay un estándar establecido, en vez de simplemente decir que sí. Es que hasta lo más básico se vuelve evasivo con este hombre. Y después Booker, que junta dos historias que apestan por separado y huelen peor juntas. Primera historia, una semana después de que Blanche se reúne personalmente con Ghislaine Maxwell, la trasladan de una prisión de baja seguridad a un campo de mínima seguridad.
Un ascenso, le dieron un ascenso básicamente para alguien condenada por tráfico. Por tráfico, ya saben, de menores. Segunda, Blanche asiste a una cena honrando a Trump, organizada por el jefe de la empresa que estaba comprando Paramount, mientras el Departamento de Justicia todavía investigaba esa fusión. Y 6 semanas después, la investigación se cierra. Bueno, Booker se lo dice sin rodeos. Eso no es apariencia de impropiedad. Eso es impropiedad directamente. Bueno, para cerrar el capítulo, Adam Schiff, otra vez Adam Schiff, el más filósofo de todos, lo agarra en su propia contradicción. En CEPAC, Blanche se jactó de haber despedido a los fiscales y agentes del FBI que investigaron a Donald Trump. Ante el Senado dice que él no estuvo involucrado. O sea, no pueden ser las dos cosas, amigos. Y remata con el informe del caso de Mar-a-Lago, el volumen 2, el que nunca se ha publicado. Schiff le recuerda que en su audiencia anterior, Blanche dijo textualmente que no lo iba a liberar. Y ahora dice que no tuvo nada que ver con esa decisión. O sea, júntenme todo esto. Un fiscal general que no sabe quién escribe los documentos que firma, que no sabe dónde está el dinero de un soborno reportado por su propia agencia, que cena con quien investiga y que traslada beneficios a quien debería vigilar y que se contradice bajo juramento sobre su propio testimonio pasado. La pregunta que queda flotando ahí en esa sala del Senado es la que ustedes ya se están haciendo ahí en la casa. ¿Esto es un departamento de justicia o es el bufete privado de Donald Trump, con membrete del gobierno? Eso es todo por hoy en Jugada Política. Nos vemos en el próximo video. Que pasen una buena noche. Bendiciones para todos. Hasta pronto.